Queridos amigos y hermanos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien y cómodos acompañándonos en este momento en esta conversación de Conversando la Escuela Sabática. En esta oportunidad nuevamente podemos compartir ahora con la lección 8 para el sábado 20 de mayo de 2023 con el tema El sábado y el fin. Nuevamente contamos con nuestros queridos amigos y panelistas, Daniel Vera. ¿Cómo está, amigo? Muy bien, muchas gracias, Luciano. Agradecido de una oportunidad más de poder conversar la escuela sabática junto a ustedes para aprender en conjunto, para poder desarrollar conceptos que son vitales para nuestra fe. Amén. José Miguel, amigo, ¿cómo estás? Acá, deseoso de poder compartir obviamente en esta conversación los puntos importantes y de desafío para la lección de esta semana. Así es mutuo de nuestra parte poder comenzar ya esta conversación. Y para hacerlo, por supuesto, de la mejor forma, que es pidiendo la presencia, la bendición del Señor. Daniel, te pido ahí para que nos pueda dirigir la primera oración. Por supuesto, oremos. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre. Te damos las gracias por la oportunidad que nos vas a poder abrir tu palabra y estudiar esta lección que poderosamente trae enseñanzas para nuestra vida. Rogamos, Señor, que tú nos ilumines con tu Santo Espíritu para que podamos comprender, discernir la profundidad de la riqueza espiritual que tú tienes preparada para nosotros y que tengamos la capacidad de poder transmitirla de manera clara para nuestros hermanos. Lo pedimos y agradecemos en tu santo nombre. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias, Daniel. Muy bien, conversamos nuevamente ahora en esta sesión de Conversando la Escuela Sabática. Muy especial para nosotros, por supuesto, porque es propio del nombre por lo cual somos identificados como adventistas del séptimo día, en referencia al sábado como monumento de la creación y monumento de la redención. Al respecto, en Efesios capítulo 3, versículo 9, que es el texto bíblico que se invita a memorizar de parte de la lección, que dice: y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Entonces, ya como tema inicial, o más bien central de esta semana, se presenta justamente este monumento que hace testimonio del poder creador de Dios, de su dignidad como tal, y por lo cual por derecho propio, por el mismo atributo, por el hecho de ser creador, merece toda honra y gloria. Como dicen los mismos seres celestiales, digno eres por cuanto tú creaste todas las cosas. Y luego, ¿no es cierto?, se entrega ese mensaje a través de las palabras del primer ángel: adorar al que hizo el cielo, el mar, la tierra, la fuente de las aguas, haciendo una referencia directa a la creación. Pero que por otro lado vemos el ataque siempre actualizándose, ¿cierto?, del enemigo, haciendo menoscabo de no solamente la autoridad del creador, sino también de su carácter, a través de estas teorías artificiosas como la teoría de la evolución, que no hace otra cosa que intentar desacreditar la soberanía de Dios. Pero por otro lado, la creencia del creacionismo, ¿cierto?, la literalidad de los 3 primeros capítulos del Génesis, valida la soberanía del Señor por sobre toda la creación, además de la invitación que Dios nos hace de hacer señorío sobre los corazones de aquellos que le aceptan. Al respecto, Daniel, ¿cómo podemos ver nosotros qué importancia tiene el sábado, justamente no solamente como monumento creativo, sino también para efectos de reconocerlo a Él como el Señor de nuestras vidas y como Redentor? Mira, en realidad el sábado tiene una importancia cósmica que podemos apreciar a la luz del gran conflicto, precisamente porque el sábado se constituye en un instrumento incluso vindicatorio. Recordemos que el origen del gran conflicto se trata precisamente de esta guerra, este conflicto que Satanás libra contra el gobierno de Dios, intentando destronarlo, usando acusaciones maliciosas acerca del carácter divino. Pero en esta estrategia sucede algo que de repente haríamos bien en meditar y en reflexionar. Satanás, describe la escritura y por supuesto también los testimonios, era el ángel más exaltado del cielo, era muy amado. En primera joya de los testimonios
aparece precisamente, bueno, y en varios otros textos, pero acá tengo otro, perdón, del conflicto inminente, la página 10. Lucifer, como querubín ungido, había sido grandemente exaltado, era muy amado de los seres celestiales y ejercía poderosa influencia sobre ellos. Lo que dice en los testimonios en abundantes partes también, que este amor que él recibía comenzó de alguna forma a producir un orgullo, una vanidad que no era sana, y comenzó a producir en él incluso una especie de envidia y de celo por el lugar que solamente le correspondía a Dios. Y se olvidó de alguna forma que él era una simple criatura, que no era el creador. Se olvidó, digamos, que tenía un lugar que era muy exaltado, pero que no podría ascender más allá, digamos, de lo que le correspondía, precisamente porque él no es un creador. Y esto reafirma el hecho de que Dios justifica su soberanía, su gobernanza sobre el universo, en el hecho de que Él es justamente el creador. Nosotros podemos ver en la Biblia, se insiste sobre este concepto, hemos visto muchos textos, pero hay uno que me parece muy claro, Salmo 100, versículo 3, que dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando nosotros pensamos en este concepto, que de hecho en los testimonios también aparece repetido muchas veces, respecto al hombre, el hombre debe reconocer a Dios como su legítimo dueño. Dios es su legítimo dueño, dice Primera Joya de los Testimonios, la página 73, y dice: y el hombre no tiene derecho a apoderarse de la obra de Dios y llamarla suya. Entonces, en ese contexto, entendemos, yo creo que ahí hay un tema muy importante, por qué el sábado tiene esta importancia cósmica tan importante hacia el tiempo del fin. Bueno, no solamente en el tiempo del fin, sino durante todo el desarrollo del gran conflicto. Porque el sábado es el mandamiento de la ley de Dios que reafirma que Dios es el legítimo gobernante del universo, precisamente porque Él es el creador. Él fue quien hizo el mar, la tierra, el cielo, la fuente de las aguas, lo hizo todo. Y en ese contexto, digamos, Dios merece la adoración. Yo creo que ahí hay un punto, digamos, que hay que desarrollar, y lo otro, bueno, tiene que ver con entendiendo eso, que Dios no solamente es el gobernante del universo, sino que lo importante es que se convierta en el gobernante de nuestra vida, de nuestro corazón, Claro. porque este gran conflicto que comenzó en el cielo, podríamos decir, en un territorio diferente, termina en el corazón del hombre, donde hoy en día se está librando la guerra también. Claro que sí, Daniel, y el corazón, por muy, digamos, deteriorado que estemos a causa del pecado, tiene que existir la facultad de las decisiones. De hecho, de eso se trata el gran conflicto en definitiva. Y el folleto el día domingo, acertadamente, por supuesto, habla de esa relación entre lo que es el juicio, la creación y la responsabilidad moral. Una de las frases cortas que rescatamos del folleto que dice: pero el juicio implica justamente responsabilidad moral. Nuestra fidelidad al mandamiento del sábado es el reconocimiento de nuestro compromiso de llevar una vida de obediencia, termina diciendo el folleto el día domingo. Al respecto, es interesante poder tener esta instancia de hablar de lo que es la facultad del libre albedrío, pero es importante quizás hacer esa precisión para justamente entender y darle la ponderancia que corresponde a esta facultad del libre albedrío en el gran conflicto, es entender en qué sentido se entiende tanto en la escritura como en los testimonios. Nosotros nos acordamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, verso 41, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí el Señor hace justamente esa identificación a través de esta palabra de lo que son las facultades, ¿cierto? Lo que es la carne, la fuente de la tentación. De hecho, Santiago capítulo 1, recordaremos que Santiago hace una exposición súper clara de dónde proviene la tentación, que viene de la carne, de la concupiscencia, ¿cierto? Lo que son las facultades inferiores, en contraposición de lo que son las facultades superiores, que tienen que ver con las decisiones. No tenemos que hacer esa confusión entre lo que son las propensiones, sean estas heredadas o sean cultivadas, como hablan el lenguaje. Los testimonios tienen que ver con las facultades inferiores, con respecto a lo que son las facultades superiores, que tiene que ver ahí la voluntad, el libre albedrío, el carácter, ¿cierto? El espíritu está dispuesto, ¿no es cierto? Cuando decimos el espíritu está, a la verdad está dispuesto, está hablando del carácter, está dispuesto, pero la carne, lo que son las propensiones, ¿cierto? Es débil y necesita ser sometido. Al respecto, nosotros encontramos en Testimonio para la Iglesia, en el tomo 1, página 609, la siguiente cita. Dice: la gracia de Dios
puede hacer mucho para corregir los defectos de su carácter y fortalecer y perfeccionar los poderes mentales que ahora son débiles y necesitan adquirir fuerza. Al hacer esto, usted podrá controlar las facultades inferiores, entre paréntesis vale decir la carne, ¿cierto? Las propensiones. Continúa la cita diciendo que han dominado a las facultades superiores, que tiene que ver con la razón, ¿cierto? La voluntad. Entonces, ahí encontramos que tanto en la escritura como en los testimonios se hace esa distinción, y cuando hablamos de carácter, no estamos hablando de gustos, no estamos hablando de propensiones, estamos hablando, ¿cierto?, de la facultad superior de la razón, con la cual tiene, con la ayuda del Señor, que dominar, ¿cierto?, por el poder de Cristo, las facultades inferiores, vale decir, ¿no es cierto?, las propensiones. Entonces, entendiendo esto, podemos entender en qué consiste esa lucha que se presenta en la Escritura con respecto a este tema y entender mejor el libre albedrío. En este caso, José Miguel, ¿nos podría ayudar un poquito más para poder comprender mejor este principio con respecto a lo que es el gran conflicto? Bueno, es que el libre albedrío está, digamos, con relación al tema de lo que es la voluntad, ¿no? Y tal como dice el Espíritu de Profecía, la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana, sometiendo todas las otras facultades a su dominio. También ella dice, esto está en Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2, página 712, la voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide, que obra los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerlo. La obediencia al sábado, por lo tanto, obviamente, a la ley de Dios, está en directa proporción. Si nuestra voluntad tiene esa capacidad para obedecerlo, no la tiene simplemente. Entonces, el tentado necesita comprender la verdadera fuerza de la voluntad. Ella es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir y elegir. Todo depende de la acción correcta de la voluntad. Desear lo bueno y lo puro es justo, pero si no hacemos más que desear, de nada sirve. Muchos se arruinan mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones. No someten su voluntad a Dios. No escogen servirlo, y en este caso nosotros podríamos, no escogen guardar la ley, como debe ser, ni escogen servir a Dios, digamos, en un santo y sagrado sábado. Yo creo que este es un punto importante que a veces olvidamos porque a lo mejor tenemos una comprensión equivocada, ¿no? Estos conceptos propios que se han instalado dentro del cristianismo, particularmente protestante, ¿no?, de una voluntad totalmente depravada, impiden justamente ejercer este dominio y tomar decisiones correctas porque obviamente estamos con un fatalismo, porque esto es una perspectiva fatalista, ¿no? No tener la capacidad de poder resolver y una fuerza interna, digamos, que nos impide obedecer, eso nos lleva justamente a contradecir las posibilidades que nos otorga el Evangelio eterno. Así es. De hecho, la cita que tú acabas de mencionar justamente hace esa distinción entre lo que es la voluntad, y la cual se preservó a pesar de la caída justamente, y Dios nos apela a ella. De hecho, uno ve en forma constante en las escrituras que Dios siempre se manifiesta en ese sentido, en invitar a una decisión. Una de ellas nosotros encontramos una cita que más de alguna vez hemos podido compartir, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, cuando dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, esa es la forma como Dios se va manifestando, haciendo una invitación al corazón, una invitación a la mente por decidir a favor de Él. ¿Por qué hacemos mención a esto? Porque es necesario hacer digamos, la precisión justamente de no hacer una confusión con respecto a lo que es el carácter propiamente tal. Tiene que ver con la facultad superior de las decisiones, por lo cual no hay nada contenido en el carácter, ¿cierto? En el carácter, en la facultad superior, que no hayas pasado por el filtro de las decisiones. Otra cosa es que a causa de nuestras malas decisiones, en forma constante y permanente, ocurren ciertas desviaciones en el ser que provocan un cierto deterioro, que llegan a ser automáticamente, se decide por el mal cuando uno permite, ¿cierto?, las adicciones, pasa por el filtro de las decisiones. Cosa muy distinta a aquellas cosas que no elegimos, ¿cierto?, que son las propensiones heredadas, por ejemplo, haber nacido en una familia disfuncional,
consumidora de ciertas sustancias, y se adquiere ciertas propensiones, pero con el poder de Cristo se pueden ir sometiendo con el tiempo, pero eso tiene que ver con las facultades inferiores. Pero nosotros vamos a ser juzgados justamente por las decisiones que vamos tomando en la medida que vamos creciendo. Al respecto, Daniel, si nos puede ayudar también para comprender mejor este principio de la voluntad y cómo esto se relaciona con el sábado y el gran conflicto. Sí, bueno, esa es una tremenda pregunta. Yo creo que las bases que ustedes han comentado ayudan a entender un poco mejor estos conceptos, porque la gente legítimamente se puede preguntar, bueno, ¿qué relación tiene hablar del carácter, ¿no es cierto?, de la importancia de la voluntad como el poder que gobierna la naturaleza humana y el sábado? Y en realidad tiene mucho que ver, porque cuando nosotros entendemos la naturaleza de la ley divina como un reflejo del carácter de Dios y el propósito de Dios precisamente, que es restaurar el debido lugar que le corresponde a Él en el corazón del hombre, es lo que nosotros entendemos como el objetivo del gran conflicto de parte de Dios, es tratar de restaurar su imagen moral en nosotros, y eso tiene mucho que ver con que aprendamos a someter nuestra voluntad a Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, nosotros estamos siendo gobernantes de nuestro propio corazón. Y cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a Él, lo reconocemos a Él como el soberano de nuestro corazón. Entonces hay una implicancia directa, sobre todo en el mandamiento del sábado. De hecho, nosotros podemos recordar Isaías 58:13, que dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Fíjense ahí cómo dice, de hacer tu voluntad, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Bueno, hay un tema ahí muy importante que tiene que ver justamente con eso. La lealtad a Dios parte por reconocerlo a Él como el soberano de nuestra vida y de nuestro corazón. Y en ese sentido, el sábado refleja o representa lo que Dios espera de nosotros en relación a toda su ley. Sabemos que el que infringe un mandamiento lo infringe todo. Y el objetivo de Dios al darnos el sábado es que aprendamos a tener un sometimiento, una comunión con Él que nos ayude a entender esta obediencia, que no se trata de una obediencia esclavizante, sino una obediencia liberadora. Nos libera del poder del pecado. El pecado es lo que produce esta resistencia a Dios, a su carácter. Y es precisamente Dios quien se encarga de producir o de hacer esta obra transformadora en nuestra vida y en nuestro corazón, para que Él efectivamente pueda entronizarse como corresponde. Daniel. Sí, sí, sí. Sí, que mientras tú hablabas, decías que, o citabas, ¿no es cierto?, parte de lo que dice Santiago, que cuando uno transgrede un mandamiento, lo transgrede todo. Exacto. Me gustaría hacer una conexión, y ahí aprovecho también para preguntarte, porque en la visión de la profetisa Elena de White decía que veía el cuarto mandamiento iluminar o con una luz más potente que los demás mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿cómo el sábado, cuando se guarda correctamente, en definitiva contiene también los otros nueve mandamientos? ¿Cómo tener una relación correcta con el Señor, entendiendo bien la función del sábado, nos coloca en una posición, digamos, de comprender mejor la ley de Dios? Sí, totalmente. Es que de hecho, cuando uno empieza a reflexionar en este asunto, el sábado conlleva el sello de Dios precisamente porque reconoce a Dios como el Creador. Es un sello de autoridad y tiene el nombre de Dios como legítimo soberano precisamente porque Él es el Creador. Nosotros al reconocer a Dios como nuestro Creador, también le reconocemos como nuestro Redentor, como quien transforma nuestra vida. Lo habíamos visto ya en el comentario de la lección pasada. Y entendemos que efectivamente Dios es el único que puede hacer esta obra en nosotros de transformación y de regeneración, que es vital para nuestra salvación. Sin eso nosotros no podemos ser salvos. Entonces el sábado indudablemente que implica esta experiencia transformadora que demuestra que Dios puede salvar hasta lo sumo, que Dios no solamente está dispuesto a librarnos de la condena del pecado, sino también del poder del pecado. Y en estricto rigor, digamos, el sábado tiene todos los elementos que determinan precisamente el concepto de adoración, lo que significa entregarle la vida por completo a Él para que Él efectivamente pueda ser Dios en nuestra vida. Amén. Así es, gracias, Daniel, porque entendiendo lo que tú decías con respecto al tema del gran conflicto, que es un tema de adoración o quién se decide adorar,
cómo esto nos ayuda a entender mejor entonces, José Miguel, cómo se relaciona con el sellamiento, que no es un acto, digamos, arbitrario de Dios, sino que tiene que ver justamente con que nació a partir de decisiones de reconocer a Dios como soberano. Bueno, acá está el punto importante, ¿no?, de preparación. El juicio investigador, que ya lo hemos conversado, abordado, es preparación justamente para el sellamiento, que está en relación con la hora de la cosecha. Acuérdense de que hay dos horas, ¿no? La hora del juicio, donde estamos nosotros participando, estamos nosotros presentes, activos, y obviamente la hora de la cosecha, que está con relación justamente con el tiempo de sellamiento. Y el sábado cumple una labor importante, porque el sábado es el aspecto visible de ese sello, que obviamente hace esa diferenciación entre lo que es la obediencia o la desobediencia, que es la cuestión obviamente que decide todo en este gran conflicto, tal cual lo hablaba anteriormente Daniel, ¿no? Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. Y el sábado ahí está cumpliendo un punto donde traza esa línea divisoria, porque obviamente los que guardan el sábado y los que no guardan el sábado van a estar, digamos, diferenciados en aquel momento. Y obviamente el carácter también, cuando llegue ese momento, va a estar plenamente desarrollado, ya sea para aquellos que van a recibir el sello de Dios, pero también la marca de la bestia, que es la contraparte. Por eso es un aspecto importante, digamos, entender este elemento. Hay algunas citas más específicas, ¿no?, del espíritu de profecía o los testimonios, que está en relación también con lo que tratabas tú, Luciano, ¿no?, con el tema del libre albedrío. Nuestra propia conducta, dice, determina si recibiremos el sello de Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina, pero cuando se derramen las 7 últimas plagas sin mixtura en la copa de su indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y hallar refugio. Y algo interesante, ¿no? No habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del pecado. Esto está en Consejos para la Iglesia, en la página 603, en el párrafo 4. Ahí nosotros podemos encontrar, obviamente, que nuestra propia conducta determina, obviamente, ese sello. Y esta conducta tiene que ver justamente con lo que nosotros estamos resolviendo cada día, ¿no? Lo que estamos haciendo, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Todo eso es determinante y obviamente determinante porque hay un libre albedrío, que posteriormente, porque la voluntad tiene la capacidad de decidir, no obstante el pecado reinando en esta tierra. O sea, esa condición no ha sido perdida. Y hay otra declaración también interesante que tiene que ver en esta relación entre el sábado y el sello de Dios. Y también es una alerta, una advertencia para todos nosotros, ¿no? De no confiarnos. Porque a lo mejor podemos decir, bueno, yo voy todos los sábados a la iglesia, dejo de trabajar el sábado y como que ya estoy listo, obviamente, para el sellamiento, porque como estoy guardando el sábado supuestamente, y es el centro y la parte visible del sellamiento, entonces aparentemente estarían con las condiciones necesarias para estar en pie cuando caigan las 7 postreras plagas. Pero en el mismo libro, ¿no?, el Consejo para la Iglesia, de la página 606, 607 en este caso, ¿no?, el párrafo 1 dice: no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en su frente. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Interesante palabra que encontramos acá, ¿no? Hay otra declaración más profunda aún, dice: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto
en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Extraordinarios pensamientos, también está en el Consejo de la Iglesia. Entonces acá claramente está delineado que guardar el sábado implica todos estos aspectos que nos aconsejan los testimonios. Eso es ser un guardador del sábado, y eso por lo tanto nos prepara para el sellamiento y estar en pie cuando caiga la posterior plaga, porque en ese momento ya no habrá más sangre expiatoria para la humanidad. Claro que sí, gracias José Miguel. Y me acordaba mientras tú estabas hablando, en contraposición, la actitud del fariseo. El fariseo, nosotros nos encontramos en la escritura cuando ellos pretendían guardar perfectamente el sábado mientras juzgaban al Señor. Ellos pensaban a sus adentros, como lo revela la escritura, cómo buscar ocasión de caer a Jesús. Planificaban hasta el punto, ¿no es cierto?, en su último año planificaban hasta su muerte en sábado, pero con el celo del sábado. Entonces aquí vemos nosotros el claro ejemplo o contrapunto de lo que decía José Miguel, de alguien que efectivamente está en el espíritu, de aquel que va a ser sellado, no un mero guardador, entre comillas, ¿cierto?, sino alguien que está en esa relación vital con el Señor. El hecho de guardar el sábado tiene que ver justamente con reconocerle a Él. Y al reconocerle a Él justamente se cumplen, y el hecho de estar en relación correcta con el Señor en sábado, se están cumpliendo los demás 9 mandamientos, porque para efectivamente guardar de acuerdo a los requerimientos del Señor el día sábado hay que estar en armonía con los nuevos mandamientos. No sé, Daniel, ¿te gustaría compartir lo último ya para que vamos finalizando? Sí, bueno, en realidad, de alguna forma, esta reflexión que ustedes están compartiendo nos ayuda a entender en el fondo cómo la obediencia que Dios exige de nosotros, y que se representa, por supuesto, también de manera especial en el cuarto mandamiento, nos lleva a profundizar en el significado profundo de la ley en general. Cuando nosotros miramos el cuarto mandamiento, notamos que Dios puso un significado particular sobre este día, lo bendijo y lo santificó. Santificarlo significa apartarlo para un uso sagrado, y Dios a nosotros también nos santifica en su relación con nosotros, y lo que Él dice, la hermana Juárez lo describe de manera muy clara también cuando señala que el sábado es un día santo y exige que nosotros seamos santos primero. Para poder guardar un día santo, nosotros tenemos que ser santos primero. Y esta relación es justamente lo que José Miguel enfatizaba con estas otras citas que son muy claras, donde se establece esta relación entre el sábado como un sello, ¿no es cierto?, la adoración. ¿Por qué? Porque el sábado en el fondo viene a constatar una relación que verifica realmente lo que hay en nosotros, el tipo de relación que realmente tenemos con Dios. No se trata de una mera lealtad intelectual a la verdad. Podemos reconocer que el sábado es un día sagrado, podemos reconocer que es el día que bíblicamente Dios instituyó, que no tiene, digamos, cambio ni reemplazo, autorizado por Dios. Podemos reconocer intelectualmente todas esas cosas, pero lo que Dios exige y quiere de nosotros es que tengamos una comunión con Él, y que el sábado en ese contexto va a tener un significado profundo que va a darnos beneficios espirituales inmensos, y especialmente se relacionará con nuestra verdadera adoración, con nuestra verdadera lealtad. Demostrará efectivamente lo que Dios desea hacer a través de estos instrumentos. Amén, así es. José Miguel, también te entregamos la última palabra para que vayamos terminando. Bueno, con relación a lo anterior, el sábado es determinado por los 6 días anteriores, ¿no? Bueno, Claro. de hecho, el texto de Éxodo dice claramente 6 días trabajarás. Ese término trabajar no es el típico que nosotros conocemos, ¿no?, con una perspectiva más capitalista, de consumo, de esfuerzo. Tiene que ver con adoración, porque el término es abodá. Es un término que es usado dentro del contexto del santuario, dentro del servicio levítico. Por lo tanto, ese 6 días trabajará está en un ambiente de santidad también, tal cual lo decía Daniel. Es el requisito. No podemos guardar el sábado si no tenemos 6 días previos de santidad, ¿no?, de luz, de victoria frente al pecado, de una vida, digamos, de acuerdo a la perspectiva celestial y no de acuerdo a los modelos del mundo.
Así que ese es el punto, o sea, la mejor manera de saber si estamos guardando el sábado es ver, digamos, cómo es nuestro estilo de vida cada día y especialmente todos los 6 días anteriores al sábado. O sea, la observancia del sábado es determinada desde ahora mismo, ya nosotros podemos decir si estamos guardando el sábado. Si hoy día nuestra vida fue en una dirección contraria a la ley de Dios, los mandamientos de Dios, sin duda, ya hemos perdido un momento de santidad para ese día sagrado que se aproxima. Así que yo invito a cada uno de los oyentes, ¿no?, a poder evaluarnos cada día. El sábado se cuida, no solamente con el sábado, sino con los días anteriores. Amén, así es. Muy buena reflexión para finalizar esta conversación en este programa Conversando la Escuela Sabática, donde tuvimos la oportunidad de explorar juntos esta lección 8, ¿cierto? Para el próximo sábado, sábado 20 de mayo, con el tema el sábado y el fin. Esperamos que estos comentarios, esta conversación sean de provecho para usted, para su clase de escuela sabática y, ¿por qué no?, más importante para su vida y cada día acercarnos a través del precioso conocimiento de la palabra y los testimonios a una relación cada día más profunda, más sentida, más sincera con el Señor, que en definitiva le encontramos el verdadero reposo y justamente el sábado apunta a que en Él podemos encontrar todo lo que necesitamos. Muy bien, queridos amigos y hermanos, estamos en condiciones para finalizar. Vamos a pedirle, por favor, José Miguel, nos despide la última oración ya para terminar. Ok, vamos a orar. Nuestro Padre eterno, gracias te damos por tu palabra, gracias por el mensaje que tú nos has dejado para tu pueblo y especialmente tu santa ley y tu santo sábado. Padre, perdónanos si lo hemos transgredido, no solamente por trabajar el día sábado o hacer ordinario o común lo que tú has dejado como santo, sino de manera especial porque a lo mejor nuestros 6 días previos al sábado hemos llevado una vida secular, una vida mundanal, alejados, Señor, de tu presencia. Eso ya es transgredir también el sábado, porque necesitamos, Padre, vivir en tu presencia, aún trabajando o realizando nuestros quehaceres cotidianos los 6 días de la semana. Queremos hacerlo siempre bajo tu presencia, con una actitud de adoración y siempre mirando hacia el santuario celestial, hacia el lugar santísimo. Prepara nuestros corazones para el sellamiento, prepara nuestra vida, Señor, para ese momento, y que el sábado, Padre, sea verdaderamente una señal de santidad, de adoración y de victoria frente al pecado. Esto lo rogamos no porque haya mérito en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.